El gobierno de José Hilario López. ¿Quién fue José Hilario López? José Hilario López fue un presidente de Colombia entre los años 1849 y 1853. Nació el 18 de febrero de 1798 y murió en 1869. Desde muy joven ingresó al Ejército Libertador y participó en batallas cruciales. Después fue el personaje central de la Revolución Social del medio siglo XIX, defendiendo las ideas liberales y participó en la Guerra de Independencia de Venezuela y Colombia. Un dato importante es que se caracterizó por poner en práctica medidas reformistas que dejaron un legado en la memoria de la nación. ¿Cuál fue el cargo más importante? Sin duda, el cargo más importante que José Hilario López llegó a tener fue el de presidente de la República desde 1849 hasta 1853, ya que fue durante este gobierno que se lograron varias reformas liberales con el fin de romper el pasado colonial, encaminar al país por la vía del desarrollo capitalista e insertarlo dentro de la economía mundial. ¿Cuáles fueron sus reformas? Entre sus reformas se destacan las siguientes: la eliminación del impuesto a las ventas, la eliminación del diezmo, impuesto en beneficio de la Iglesia, la abolición de la esclavitud, la reforma agraria y la consecuente eliminación de los resguardos indígenas, la limitación del poder de la Iglesia, la libertad de prensa, la educación pública, pues antes solo era un privilegio de las élites o personas con poder económico, la prohibición de la pena de muerte, el establecimiento del libre intercambio que favoreció la exportación e importación de productos. Con estas reformas algunos grupos sociales se beneficiaron y otros resultaron afectados. Como consecuencia tuvo lugar a la Guerra Civil de 1851 entre liberales y conservadores, pues los terratenientes estaban en contra de las disposiciones referentes a la abolición de la esclavitud y las medidas que perjudicaban a la Iglesia, pero el gobierno resultó vencedor. La reforma agraria y su gobierno. Hay que mencionar que la reforma agraria estuvo en detrimento de las comunidades indígenas, porque acabó con los resguardos, así pasaron de ser dueños de la tierra a jornaleros en las fincas de los terratenientes. Esta reforma provocó también la migración del campo a la ciudad. Por esta razón, en la actualidad las comunidades indígenas siguen luchando por la recuperación de sus tierras. Durante su gobierno se inició la Comisión Coreográfica, que fue una iniciativa de Tomás Cipriano de Mosquera, quien siempre se interesó por mejorar las vías de comunicación y construir obras públicas para continuar con su proyecto. Era necesario que otros gobiernos apoyaran sus decisiones, tal como lo hizo José Hilario López. Con el apoyo a la Comisión Coreográfica, esta expedición se desarrolló entre 1850 y 1859, a cargo del geógrafo italiano Agustín Codazzi. El objetivo era recorrer el país, reconocer sus recursos naturales, su clima, su relieve, su hidrografía y sus diferentes tradiciones, ya que el conocimiento del país permitiría planificar su desarrollo. Con esto concluimos que José Hilario López desde muy joven ingresó al ejército, participó en batallas cruciales para la nación, fue el personaje central durante medio siglo XIX, participó en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela, y a la edad de 51 años fue presidente de Colombia en los años 1849 y 1853, y dejó un legado casi imborrable a la nación colombiana por su lucha a la nación. Con esto concluyo que estas reformas políticas, económicas y sociales de carácter liberal tenían como objetivo romper con el pasado colonial, encaminar al país por la vía del desarrollo capitalista e insertarlo dentro de la economía mundial, lo cual algunos grupos sociales se beneficiaron y otros resultaron afectados. Concluimos que su gobierno se distinguió por una serie de reformas políticas, económicas y sociales, con el fin de romper el pasado colonial. Se distinguió también por la manutención de los esclavos, la ley agraria, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de prensa y la federalización. En conclusión, la reforma agraria no es buena para las comunidades indígenas,
porque acabó con las tierras reservadas y las convirtió de terratenientes en jornaleros en las fincas de las terratenientes. Por eso las comunidades indígenas continúan luchando por restaurar sus tierras. Durante el gobierno de José Hilario López se constituyó el Comité Geográfico de 1850 a 1869, liderado por Tomás Cipriano de Mosquera, el cual siempre fue interesado en mejorar las vías de comunicación y reconocer los recursos naturales, ya que esto ayudaría a planificar el desarrollo del país.